El pensamiento lógico-matemático permite al estudiante comprender, analizar y evaluar la realidad. Soy Gloria María Ortiz Basauri. Soy Eduardo Vázquez Sánchez. Escribimos el libro Conocimientos, Habilidades y Valores para el Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemática en Educación Primaria. El pensamiento lógico-matemático se potencia si el estudiante se apropia de conocimientos, habilidades y valores. 5. Se aprende a contar jugando. De ahí surge el aprendizaje de números y operaciones, de figuras y formas geométricas. El libro contiene un modelo didáctico que articula los rasgos del desarrollo cognitivo, las características de los escolares y las regularidades didácticas del aprendizaje de la matemática en primaria. Aprendemos matemáticas jugando. La matemática nos ayuda a practicar valores. El pensamiento sin respeto no construye y el respeto sin pensamiento no transforma. ¿Y si me equivoco? Entonces, estás aprendiendo, porque el error también enseña. Gracias por enseñarnos matemáticas jugando. Que la editorial universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo está a disposición de recibir la producción intelectual de toda la comunidad universitaria. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta segunda sesión del curso taller de generación de imágenes y gráficos académicos usando inteligencia artificial generativa. Bien, vamos a ver, me dan un minuto por favor para poder compartir la presentación del día de hoy y iniciar con el taller, que como habrán notado, pues es un taller orientado más a la parte práctica, pero también es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones al momento de escribir los prompts que nos van a servir justamente a poder sacarle provecho a este tipo de herramientas. Bien, a ver, voy a compartir la presentación, que son pocas diapositivas las que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a enfocarnos más al uso de las herramientas y a la generación de gráficos, a la generación incluso de datos para poder desarrollar o generar gráficos de diferentes tipos. Voy a también les voy a pedir esos de diversos tipos, ¿no? Entiendo que cada profesión pues necesita gráficos particulares que servirían justamente para representar algunos elementos importantes, la visualización de datos importantes en diferentes tipos de proyectos. Así que, a ver, mientras voy cargando la presentación, vamos esperando también que el resto de participantes vaya ingresando. Ya están conectados más de 40 personas. Ayer estuvieron conectados más de 100, así que voy compartiendo mientras el resto se va a conectar. Bien, iniciamos entonces. Vamos a iniciar esta segunda sesión del taller de generación de imágenes y gráficos
con inteligencia artificial generativa. El día de ayer vimos la generación de imágenes. Utilizamos varias herramientas, varios modelos de inteligencia artificial generativa. Trabajamos con ChatGPT, trabajamos con Gemini, con Cloud, con Perplexity, ¿no? Vimos, por ejemplo, que Cloud no generaba muy buenas imágenes, se orientaba la generación más a un dibujo más plano, con líneas bastante básicas, ¿no? Pero sí vimos en las otras herramientas que las imágenes estaban mejor trabajadas. Al final, y gracias a alguna de las consultas que ustedes realizaron, también pudimos ver un par de herramientas para la generación de video, ¿no? También es importante porque como docentes universitarios a veces también necesitamos de repente explicar una historia, un concepto, etcétera, y tal vez lo más llamativo sería justamente generar un video. La mayoría de videos pues también parten de imágenes, ¿no? O sea, yo puedo tomar una imagen, ¿no? O generar una imagen y luego esta imagen puede ser el inicio de la generación de un video que se utilice para la producción de un contenido, ¿no? De un contenido académico. Bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando con modelos de inteligencia artificial. Hoy día vamos a enfocarnos en dos herramientas. ChatGPT nos va a ayudar a generar estos gráficos y hacer cierto análisis de datos también. Y luego está Cloud, que aquí vamos a aprender también a generar los llamados artefactos. Ya vamos a ver de qué se trata y vamos a ver la importancia que también tienen estos artefactos, ¿no? Vamos a pasar ahora al modelo de inteligencia artificial. Vamos a trabajar ahora con estas dos herramientas. Voy a compartir bien. Ya tenemos entonces las dos herramientas. Lo primero que voy a hacer es generar datos que nos van a servir para poder probar diferentes tipos de imágenes. Entonces, tomar una fuente de datos en este momento, o buscar una fuente de datos, tal vez cada uno de ustedes tiene fuentes de datos o archivos con datos con los que trabaja y que
podrían utilizar para probar la generación de gráficos en estas herramientas. En mi caso, lo que yo voy a hacer es también explicar un poco cómo podemos utilizar estas herramientas para generar datos de prueba, ¿no? Imagínense que ustedes están trabajando un cierto modelo para procesar datos y necesitan algunos datos de prueba, ¿no? Entonces, para generar datos de prueba, las herramientas de inteligencia artificial generativa también nos permiten esa generación. Entonces voy a hacer aquí una prueba de cómo podemos generar datos, ¿sí? Entonces voy a colocarle aquí a ChatGPT, le voy a colocar una orden que diga genera un conjunto de datos para generar diversos tipos de gráficos, ¿sí? De gráficos académicos. Bien, entonces he indicado que se genere un conjunto de datos para generar diversos tipos de gráficos académicos o científicos y además, a ver, hasta ahí nada más. Lo que también podría agregarle es el formato en que quiero que se generen estos datos. Podría decirle que lo genere en una hoja de cálculo de Excel. Sino en un formato CSV, ¿sí? Entonces aquí yo voy a, en formato CSV. CSV es una extensión, es un formato que separa los valores por comas. Es como si fuera un archivo de bloc de notas, es un archivo de texto, ¿sí? En la que los datos están separados por comas. Estos datos, cada coma indica que el dato que sigue a continuación está en una columna diferente. Y los datos se almacenan en diferentes filas. Esa fila también representa, o cada renglón representa una fila distinta. Por lo tanto, la mayoría de datos que se tabulan se pueden guardar en este tipo de formato, en un formato CSV. Tal igual como se guardan los datos en una hoja de cálculo, que, digamos, están basados en un formato de filas y columnas, el formato CSV también está basado en filas y columnas. La diferencia es que ocupa menos espacio que un archivo de Excel, y cuando se procesan los datos o se suben los datos, tenemos muchos datos y se necesitan subir a un programa, ya sea, no sé, lo queremos procesar con Python, lo queremos procesar con R, con SPSS, en fin, con cualquier software, es mucho más ligero almacenar los datos en un formato CSV que en un formato de hoja de cálculo. Entonces, aquí yo le voy a pedir a ChatGPT que genere datos en formato CSV. Incluso puedo indicar cuántas filas de datos y cuántas columnas de datos va a generar, y también le podría decir de qué se tratan los datos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí yo podría tomarme la libertad de decir que está en formato CSV, que los datos corresponden a una lista de docentes, ¿no? La primera columna contiene los nombres y apellidos, ¿no? La segunda, el nombre o las iniciales
las iniciales de la universidad peruana en la que trabajan, en la que laboran, ¿no? La tercera columna corresponde a, digamos, a su especialidad. La cuarta columna corresponde a... La cuarta columna son los años de labor docente. Sí, son los años de labor docente. Y la quinta columna es, a ver, ¿qué más le podemos agregar? Es la cantidad de publicaciones científicas y académicas. Las columnas, los nombres de las columnas, y también podríamos indicar la cantidad de filas que queremos generar, ¿no? Entonces podríamos colocar aquí, genera 50 filas. Listo. Con estos datos voy a enviar la orden. Como ven, el archivo tiene varias filas, ¿no? Varias líneas. Cada línea corresponde a una fila de la matriz y cada elemento separado por comas, ¿no? Cada coma representa la separación de una columna con la otra. Entonces, allí tenemos los 50 docentes que se han generado, ¿no? Los nombres son aleatorios. Las iniciales de las universidades también se han colocado de forma aleatoria. Está la especialidad, los años de docencia y la cantidad de publicaciones. Bien, ahí está. Este contenido, aquí ChatGPT en la parte superior derecha nos muestra un icono de copiar. Yo puedo hacer clic allí. Una vez que aparece el visto bueno, significa que ya se copió en la memoria y yo puedo luego pegar ese contenido en un archivo. ¿Sí? Yo puedo abrir, como les decía, puedo abrir el bloc de notas y pegar en un archivo, o pegar el contenido y guardar el archivo. Cuando guardo el archivo, tengo que tener cuidado porque, a ver, voy a compartir eso porque, como les indicaba, he pegado el contenido de esta generación de datos, ¿sí? Y además, una vez que ya lo he pegado, como este archivo o estos datos tienen formato CSV, tengo que tener cuidado cuando guarde el archivo. Seleccionar archivo, guardar como, y voy a guardar, tengo aquí una carpeta datos, y le voy a colocar acá, por ejemplo, dataset 01, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener cuidado es en el tipo. Debajo del nombre del archivo dice tipo documentos de texto, extensión TXT. Nosotros no queremos que sea extensión TXT, queremos que sea extensión CSV. Por lo tanto, desplegamos aquí esta lista, solamente está la opción de documentos de texto y todos los archivos. Entonces voy a seleccionar todos los archivos.
Cuando selecciono todos los archivos, yo puedo ya especificar la extensión que va a tener el archivo. Entonces, después del nombre que yo le coloque, este nombre puede ser cualquier nombre. Luego voy a colocar el punto y la extensión, CSV. ¿Ok? Y luego presiono guardar. Una vez que yo tengo eso, el archivo ya quedó registrado en mi máquina y ya tengo los datos. Ahora, también podríamos hacer que ChatGPT genere un archivo de descarga. Es decir, yo podría colocar aquí, genera un archivo con los mismos datos para descargar. En este caso, yo estoy utilizando una versión pagada de ChatGPT. Y por eso es que he optado por el primer método. No estoy seguro si todavía, bueno, si ahora en la versión gratuita esto se puede hacer. Pero en la versión pagada, yo puedo decirle que me genere archivos y los puedo descargar. Entonces, aquí, por ejemplo, ya me generó el enlace para descargar el archivo. Yo puedo hacer clic y va a descargar aquí, ¿no? Va a descargar el archivo CSV, presiono guardar, y ya tengo los archivos descargados en la computadora. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden observar que lo que ha hecho aquí para poder generar el archivo de descarga es programar, ¿no? ChatGPT aquí empieza a escribir un programa, ha escrito un programa en Python, ¿no? Con todos los datos, ha indicado que esos datos se guarden en un archivo llamado docentes Perú CSV, y una vez que lo ha guardado en su sistema operativo, en su lugar de almacenamiento, ha generado un enlace para poder descargar ese archivo que ya se encuentra en eh, en su disco duro. Entonces, esto permite hacer la descarga. Nos ahorra el tiempo del proceso que hemos hecho aquí, ¿no? Copiar los datos, pegarlos en el bloc de notas y guardar el archivo. En este caso, simplemente lo hemos descargado. Ustedes pueden generar este tipo de archivos de datos para trabajar con diferentes, para trabajar con ejemplos o casos de cualquier tipo de curso que ustedes lleven, ¿no? De repente, si están trabajando un curso de estadística y necesitan datos para probar o aprender a cómo usar un método, una herramienta que tiene el software, entonces también pueden utilizar la IA generativa para generar archivos de datos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos estos archivos de datos y ahora vamos a pasar a la gráfica, ¿sí? A graficar estos archivos. Entonces, para graficar los archivos, ChatGPT tiene la opción de poder añadir fotos y archivos, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer clic y seleccionar el archivo, el primer archivo, el que copié y pegué, ¿no? Que le coloqué de nombre dataset01CSV. Entonces, en este caso, ya se adjuntó el archivo y yo, una vez que ya ChatGPT tiene los datos, puedo indicar entonces ahora sí una orden, ¿no? Por ejemplo, genera un gráfico de barras, ¿no? De los datos del archivo adjunto. Fíjense que en este caso no le estoy indicando qué debe graficar en cada barra.
¿no? Porque de repente puede graficar, puede hacer un gráfico de barras en base a los años que han laborado cada docente, puede hacer un gráfico de barras que contabiliza la cantidad de docentes por universidad, en fin, ¿no? Aquí tenemos varias columnas y cada columna, pues, tenemos 2 columnas numéricas que podrían utilizarse para los gráficos de barras, o también hacer un agrupamiento por universidad que también podría servir para ese gráfico de barras, o también un agrupamiento por la especialización que también podría servir para ese gráfico de barras. En este caso, no le estoy indicando a la IA qué gráfico quiero, solamente le estoy diciendo que genere un gráfico de barras. Entonces, cuando no lo especifico, la inteligencia artificial generativa lo que va a hacer es analizar los datos que tiene y en base a los datos que tiene a la mano va a elegir los más adecuados para generar el gráfico de barras. ¿Sí? Entonces, una vez que genere ese gráfico de barras, luego le vamos a pedir ya algunos otros detalles. De repente, si graficó la cantidad de docentes por universidad, pues le pediremos de repente la cantidad de docentes por especialización o la cantidad de docentes por los años, agrupados por los años de docencia o por las publicaciones que hicieron, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar así y voy a enviar la orden. Cuando se adjunte el archivo, siempre lo que va a hacer ChatGPT es mostrar al menos unas líneas del archivo para corroborar que ha podido leer correctamente los datos que hay en el archivo. Y luego, ahora está programando en Python el gráfico que va a generar. Nosotros ya no tenemos que programar el gráfico, ¿sí? Pero sí también nos podría servir para copiar este código y si tenemos a la mano un editor de Python, pues podemos editar ahí el código, de repente le podemos cambiar el título, podemos personalizar algunas cosas para no tener que volver a generar, pero ya nos entrega este código de Python para que nosotros podamos luego hacer algún cambio si es que lo necesitamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya generó el gráfico, le ha colocado un título que es el promedio de publicaciones por universidad, ¿no? Bien, incluso entre las opciones que yo mencioné que tal vez iba a graficar, no estaba este gráfico, ¿no? Entonces aquí podemos observar que en el eje de las X, ¿no? Están los nombres de las universidades, están las iniciales, y luego se ha calculado el promedio de los docentes por cada universidad y se ha graficado esa información, ¿no? Entonces, tenemos ya el documento, tenemos la opción para poder descargar la imagen, ¿no? Puedo ampliar también la imagen para verla más clara, ¿no? Y también tengo aquí otras opciones para poder hacer algún cambio. Por ejemplo, en el caso de los colores, ¿no? El gráfico, si puedo seleccionar, a ver, ¿no? Puedo hacer algunos cambios y volver a generar nuevamente los datos. Aquí este botón es para poder hacer o generar un gráfico interactivo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si pasamos el puntero del mouse, nos muestra el valor promedio de las publicaciones en cada universidad, ¿no? Entonces tenemos aquí un gráfico mucho más
digamos, mucho más personalizado, tomando en cuenta las características que nosotros le indicamos. Ya no lo tenemos que decir a través del prompt, ¿no? Pero una vez que ya tenemos el gráfico, ese es el iterativo, o interactivo, perdón, pero podemos cambiar al gráfico básico, estático, digamos así. Eh, este tipo de gráficos se utilizan por lo general más para las publicaciones, son más académicos, ¿no? Y ahora vamos a pedirle que eh, grafique uno tipo pie, tipo torta, ¿no? Entonces, genera, vamos a ver, genera un gráfico tipo pie. A ver, me parece que vamos a proporcionarle otro, otro dataset. Vamos a generar otro dataset y le vamos a decir que genere uh, genera un gráfico tipo pie de los datos adjuntos. Bien, ahí tenemos entonces el otro archivo, que era muy parecido al anterior, ¿no? Tenía las mismas columnas, sino que los datos han cambiado un poco, pero igual tenemos el código de Python que se está generando y ahora tenemos la distribución de docentes por universidad. Como verán, aquí el generador de datos lo que ha hecho es distribuir de forma uniforme la cantidad de docentes por cada universidad, ¿no? Son 10 universidades y al parecer hay 5 docentes por cada universidad, entonces por eso es que el gráfico aparece así, ¿no? 10% para cada una de las universidades que están en el gráfico. Bien, a ver, por el chat, de repente alguien me pide algún tipo de gráfico que podamos generar, o si alguien ha generado algún gráfico eh, con los datos que ha podido obtener de ChatGPT, también sería bueno que lo podamos ver. Aquí, por ejemplo, ChatGPT me sugiere que podríamos generar un pie tipo eh, un pie por especialidad. Entonces vamos a generar un pie por especialidad.
Bien, entonces eh, ya ha generado, en este caso, el gráfico, tomando en cuenta la distribución por especialidad. Lo que voy a hacer ahora es, a ver, aquí hay ya 2%, es un gráfico que está muy, muy saturado, digamos así, tiene muchos cortes, ¿no? Muchas secciones en el gráfico. Así que, a ver, vamos a... miren, aquí me ha generado el gráfico y debajo también ha generado la interpretación del gráfico, ¿no? Y también ha redactado el valor académico que tiene el gráfico que se ha generado en base a los datos, ¿no? Entonces, me parece que también aquí, ¿no? En el gráfico anterior también se generó el gráfico y redactó la interpretación del gráfico. En el gráfico de barras también, no lo indiqué, pero también en el gráfico de barras no solamente generó el gráfico, sino también redactó una interpretación de dicho gráfico. Entonces, cada vez que genera el gráfico, también nos hace una interpretación de la información que sea gráfica. ¿Ok? También podemos generar un gráfico interactivo, ¿no? A ver, vamos a convertir un gráfico interactivo. En este caso, como es un gráfico interactivo, lo programa en un lenguaje, en este caso va a usar HTML y JavaScript, también hojas de estilo, que son, digamos, lenguajes orientados a la web. Eso indica que lo que va a generar es una página web y que el gráfico va a tener una interacción con el usuario. Por lo tanto, digamos que, por ejemplo, si ustedes tienen datos y los quieren publicar, si los publican en una página web, eh, los usuarios o los lectores de la publicación van a poder interactuar con el gráfico. ¿Sí? Ya vamos a ver qué tipo de interacción vamos a poder realizar. Por ahora, lo que está haciendo la IA es programando todo el entorno, todo el gráfico. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, ahí hay código HTML, hay código de hojas de estilo en cascada, ¿no? Y también va a haber al final, supongo, ahí está, código de JavaScript, ¿no? No es necesario que entendamos el código, pero lo que sí nos va a ayudar la IA es a generar el archivo. Nos dice que aquí ya podemos descargarlo. Eh, y nos dice, si desea, el siguiente paso puede ser convertirlo en un dashboard académico completo con barras, dispersión e histograma en una sola interfaz. Bueno, aquí me parece que está programando todo eso. Yo les mencioné al inicio que los gráficos también los íbamos a trabajar con Cloud, ¿no? O Cloud, que es otra IA, ¿no? Que es esa IA también hemos visto ayer. Cloud fue uno de los primeros modelos de inteligencia artificial que cada vez que programaba un código de este tipo,
le permitía al usuario poder ver cómo iba a quedar la página sin necesidad de tener que hacer otros pasos adicionales. Ahora ChatGPT también tiene esa opción. En la parte superior derecha me dice, ¿no? Código, que es lo que lo estoy viendo ahora, y luego en el lado derecho, al lado, tengo otro icono que es vista previa, ¿no? Entonces, yo puedo hacer clic en vista previa, acá me dice permitir, para que pueda acceder, y la vista previa, bueno, la puedo ampliar aquí en pantalla completa, y miren, la vista previa me permite ver ese código, pero ya funcionando, ¿no? Cantidad de docentes, número máximo de especialidades visibles, puedo reducir la cantidad de especialidades, ¿no? Y hago que el, el gráfico sea interactivo. Me dice filtrar especialidad. Bueno, puedo indicar, por ejemplo, estadística. Escribo esta o est, y ahí ha filtrado las especialidades que quiero visualizar, ¿no? Lógicamente que el 100% se basa en solamente las especialidades que tiene, ¿no? Si borro todo, pues eh, todas las especialidades vuelven a visualizarse en el gráfico. Pero también, ¿no? Como verán, si yo paso el puntero del mouse sobre cada una de las especialidades, me permite ver el valor numérico que está asociado, el valor entero, asociado a esa especialidad. Sin embargo, cuando no coloco el puntero del mouse, solamente puedo observar el porcentaje que representa, ¿no? Entonces aquí, cantidad de docentes, total de publicaciones, igual acá, cambia el porcentaje de acuerdo a la cantidad de publicaciones. Este gráfico, toda esta página, todo así, tal como ustedes lo visualizan, lo ha programado, ¿no? Se ha programado en ChatGPT y es este código que hemos visto. Todo este código que está aquí es el que es el que estamos visualizando hace un momento con la vista previa. Bien, ahora hemos visto un poco la parte de ChatGPT y de los gráficos que puede trabajar. Bueno, en realidad podemos hacer un poco más. A ver, le podemos agregar lo que nos sugirió, ¿no? Por aquí nos había sugerido a ver, nos había sugerido un gráfico combinado, comparar especialidad versus publicaciones, ¿sí? O aquí, aplicar clustering para agrupar docentes por perfil académico. Tener un gráfico aplicando clustering para agrupar docentes por perfil académico. Este es otro tipo de gráfico, se usa mucho, por ejemplo, para hacer análisis de datos, cuando vamos a hacer clasificación o agrupamientos, ¿no? Para ver cómo están agrupados los datos de acuerdo a ciertas variables. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar publicaciones y años de docencia. Aquí podemos observar una relación, ¿no? Una relación directa prácticamente de los años de docencia con respecto a la cantidad de publicaciones
que tienen los docentes, ¿no? Aquí vemos una tendencia, un comportamiento, ¿no? Que, digamos, es, bueno, aquí nos explica un poco también, ¿no? La interpretación de los clusters. Aquí vemos los agrupamientos, el valor académico que representa, y como les mencionaba, pues tenemos eh, varios, aquí también igual podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar los colores y podemos eh, analizar justamente el comportamiento de los datos, ¿no? Podemos descargar también cada uno de estos gráficos. Vamos a hacer algo similar, pero con la siguiente herramienta. Vamos a trabajar, vamos a dejar por un momento ChatGPT y vamos a ir a usar Cloud, ¿sí? En el caso de Cloud, vamos a ver justamente el uso de, de sus artefactos, ¿sí? Entonces, a ver, voy a utilizar este símbolo más para añadir archivos. Igual voy a tomar el primer dataset y voy a usar la misma orden, ¿sí? Para ver cómo se comporta cada uno, para ver las diferencias. La mejor comparación que uno puede hacer entre dos IAs para ver cómo responde a las órdenes es dándoles la misma instrucción, ¿no? En este caso yo le voy a indicar que genere un gráfico de barras de los datos del archivo adjunto, tal como se lo dije a ChatGPT. Bien, ahora sí envío la orden. Bien, ahí podemos ver el gráfico que he generado. El gráfico que he generado, pues, bueno, se ve bien, ¿no? Es interactivo, fíjense. Si yo paso el puntero del mouse sobre el gráfico, sobre las barras, me va indicando los valores asociados a ese conjunto de barras, ¿no? También en la esquina superior derecha tengo la opción para copiar el gráfico y pegarlo en un documento de Word, por ejemplo, o en un PPT, o descargar el archivo, ¿no? O guardarlo como un artefacto. Entonces, cuando yo le digo que lo guarde como un artefacto, eh, la forma de trabajo es distinta. Empieza a programarlo también en formato HTML, así como lo hizo ChatGPT.
Listo, ahora acaba de terminar de programar el artefacto y como verán, la pantalla se ha dividido en dos partes. En el lado derecho está la vista previa, ¿no? Está la vista previa. También tiene en la parte superior un botón de vista previa y un botón de código. Miren, puedo intercambiar el código HTML con la vista previa, ¿no? Y aquí también ha colocado algunos datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, mayor producción, el nombre de la universidad y la cantidad de publicaciones, mayor experiencia, también el nombre de la universidad y la cantidad de años promedio, la cantidad de docentes, el total de las publicaciones, etc. Entonces, tenemos ahí los datos del archivo ya graficados y luego podemos ir eh, agregando más órdenes o actualizando, ¿no? Por ejemplo, eh, le puedo decir, genera un artefacto, entre paréntesis, vamos a ponerle acá, gráfico tipo Pine, de, eh, a ver, o simplemente le vamos a decir tipo Pine. Eh, creo que, a ver, vamos a usar la misma orden que le dimos a ChatGPT. Esta. Genera un gráfico tipo Py de los datos adjuntos. Recuerden que le dimos otro archivo, ¿no? Entonces, aquí voy a adjuntarle un segundo archivo. Listo. Le voy a decir que genere. En el caso de ChatGPT, generó este gráfico. Y vamos a ver ahora en Cloud cómo lo genera. Bien, ahora también generó el archivo, perdón, el gráfico tipo Py. El, el gráfico es un gráfico interactivo también, ¿no? Fíjense la animación que hay del sector circular cada vez que coloco el punto de mouse sobre dicho sector. Luego tenemos la leyenda del gráfico con los valores tabulados de cada uno, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí el gráfico tipo Py. Vamos ahora a generar el otro gráfico que fue eh, un Py dinámico interactivo. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a trabajar ahora con el de clustering, ¿no? Vamos a trabajar con el de clustering. Pues genera un gráfico aplicando clustering para agrupar docentes por perfil académico.
está tardando un poco más que ChatGPT para la generación del gráfico tipo cluster. Bien, nuevamente tenemos el resultado. Es un resultado muy similar al que obtuvimos en ChatGPT, ¿no? El profesor Enrique Villarreal. Adelante, profesor. Ya, ¿me está escuchando, profesor? Sí, profesor, adelante, lo escuchamos. Ya, gracias. Mire, ya usted nos está haciendo presentaciones por segundo, en este segundo día, sobre el uso de la inteligencia artificial para una serie de gráficos, figuras, ¿no? Quisiera saber, o quisiera que nos explique, cuál es la diferencia, ¿no?, entre elaborar o realizar un gráfico, sea estadístico u otro, particularmente hablando de un presentación de barras o presentación de la torta o pie, como se conoce, entre la realización de la inteligencia artificial, como lo está usted presentando y haciendo, y la aplicación del software estadístico, teniendo en cuenta o considerando que los softwares estadísticos es por especialidad. Cada especialidad tiene un software estadístico. Entonces, eso nos podría decir en la diferencia con respecto, claro, que en rapidez la inteligencia artificial es más rápido, ¿no? Porque en los software estadísticos hay que estar determinando las escalas de las coordenadas, de los ejes, y una serie de rotulando, poniendo etiquetas. En cambio, con esto no se deja, lógicamente, como dice, no se puede ocultar, es bastante veloz, bastante rápido, ¿no? Entonces es la rapidez y la precisión de los datos que me va a reportar. O sea, esos dos factores nomás. Entonces, porque tengo que yo decidir, ¿no?, en función de un trabajo de investigación que elabore, tengo que tener uno más que seguro que me exige precisión en los resultados. A ver, por favor, mi estimado profesor. Sí, profesor, gracias por su pregunta. Sí, es importante tomar en cuenta lo que usted menciona. A ver, se presenta esta parte del curso como el poder de que, digamos, la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa para generar gráficos, pero cuando queremos obtener precisión, sí, digamos, yo creo que ganaría, si tendría que elegir entre la IA generativa y un software especializado, por ejemplo, el software estadístico, por mi parte yo elegiría el software estadístico, porque me da, no sé, me da mayor seguridad. Yo les mencionaba ayer que, y también lo mencionaba otro profesor, que la IA generativa también comete errores, ¿no? Y si yo tengo un gráfico, pues también tendría que verificar que lo que ha generado es correcto. Entonces, a pesar que lo ha generado rápido, el tiempo que me va a demandar verificar la correcta
elaboración del gráfico, pues me conviene o nos conviene, creo, utilizar un software especializado, ¿no? Un software estadístico, por ejemplo. Eso yo creo que es a favor del software especializado. Creo que el software especializado nos da esa garantía, ¿no? De que lo que estamos visualizando en el software especializado, el gráfico que se ha generado, es correcto, ¿no? Ya está probado, no se usa, digamos, un modelo digamos, de lenguaje para poder generar el gráfico. Por otra parte, otro punto que hay que analizar es que los gráficos en la IA generativa no se generan de la nada, como en el caso de las imágenes ayer, ¿no? Ayer escribíamos un prompt y, digamos, de un lienzo en blanco, la IA lo que hacía era ese lienzo en blanco convertirlo en una pintura, en una imagen. Pero en el caso de los gráficos, la IA generativa lo que hace es, en realidad no genera el gráfico tal tal como generábamos las imágenes el día de ayer, sino lo que hace es generar el código en Python para graficar los datos. Entonces, digamos que podríamos decir ahí que sí hay algo de precisión. Lo que sí tendríamos que verificar, o el riesgo que corremos, es que lo que haya programado no sea correcto, ¿no? Entonces, si aquí este gráfico se ha generado, tal vez la parte de la programación del gráfico no esté correcta, ¿no? No se haya generado este gráfico con un código correcto de programación. Ese es el riesgo, digamos. Aquí no se visualiza en Cloud, por ejemplo, no se visualiza lo que ha programado la IA generativa, ¿no? Para llegar a este gráfico. En el caso de ChatGPT, sí nos dice qué ha programado, ¿no? Qué cosa ha programado. Y como lo ha programado y estas funciones con las que ha generado el gráfico sí han sido validadas, entonces, para el caso del ChatGPT, sí, digamos que me da más confianza el gráfico que ha generado, porque puedo observar cómo lo ha programado, qué ha programado, ¿no? Eso como, digamos, como algo a favor de la IA generativa. Y otro punto a favor, pero que digamos que no es algo digamos, tan fuerte, es también que nos ayuda, nos da una mano en redactar una interpretación de los datos o del gráfico que se ha generado, ¿no? Hemos visto en todos los gráficos que se han generado, no solamente la generación del gráfico, sino la interpretación del gráfico. Pero aquí, igual que en el día de ayer con las imágenes, tenemos que seguir siendo, digamos, responsables en digamos, en el contenido, en este caso, en la interpretación que se ha redactado. Está bien que el modelo de inteligencia artificial haya redactado la interpretación del código, del gráfico, perdón, pero la responsabilidad nuestra es que tenemos que verificar que esa interpretación sea correcta. O en el mejor de los casos, pues nosotros mismos redactar la interpretación y luego revisar qué se mencionó en la interpretación que redactó la IA generativa. De repente hay algún punto que se ha mencionado que nosotros no lo hemos tomado en cuenta,
y eso serviría para mejorar la interpretación del gráfico que tenemos. Entonces, si esto lo comparamos con un software especializado, los software especializados no redactan interpretaciones de los gráficos que generan, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque no, como no tiene un modelo de lenguaje, no tiene la capacidad de poder escribir o hablar lo que ha encontrado, lo que ha graficado. Entonces, en ese caso, la IA generativa eh, tiene una ventaja porque no solamente puede generar el gráfico, sino también puede redactar una interpretación. Pero siempre hay que verificar esa interpretación, ¿no? Siempre es importante eso. No sé, profesor, si con eso pude responder a su pregunta o si tiene alguna otra acotación para hacer. Sí, adelante, profesor. Sí, profesor, es correcto y saludable su apreciación. En otras palabras, como últimamente nos dice, tiene que haber responsabilidad, no únicamente del que elabora el gráfico o figura o la información, procesa la información, ¿no? Sino que también es compartida con el que va a fiscalizar. Así es. ¿No? Y creo que es el doble del fiscalizador que del autor de la imagen, ¿no? En ese orden de ideas, eh, déjeme compartir un grafiquito que he hecho y que amerita un comentario. Claro, profesor, adelante. Ahora sí podemos ver. Que no lo puedo ubicar. Creo que lo dejaremos para otra oportunidad. De acuerdo, profesor. Sí, de Sí, repente en el transcurso de la sesión, si es que lo encuentra, o si no, para la siguiente sesión. ¿Cómo sí, guste? sí, 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 porque le tenía en la vista, pero no. Ok.
Bien, hemos visto gráficos de tipo de barras, gráficos tipo pie, que son, digamos, los gráficos más comunes. También uno de clustering, porque también ahora, cuando se hace un análisis de datos, ahora como abundan, digamos, los datos, o las empresas cuando analizan sus datos ya no son cientos o miles de datos, sino son millones de datos. Y entonces ya existen técnicas para analizar grandes volúmenes de datos, y una de las técnicas de visualización de datos es justamente la clusterización, ¿no? Para ver cómo se están agrupando los datos comparando ciertas variables. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir algún otro tipo de gráfico que de repente, en base al trabajo que realiza, ha generado algún otro tipo de gráfico con la inteligencia artificial que quiera compartir. Profesora Doris. Sí, escuchamos. Sí, profesora. A ver, ¿va a compartir algún gráfico o tiene alguna pregunta? A ver, también levantó la mano el ingeniero Morales. Adelante, ingeniero. Ya, sí, buenas noches con todos. Una consulta. Dentro de los gráficos que se están presentando, se están en estos momentos solicitando a través del IA de que nos genere, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando. La pregunta es la siguiente. Vamos a poner esa orden que le hemos dado, ¿no? Para que nos dé tantas columnas, tantas filas, con cierta información. Yo le puedo cambiar los datos de las columnas. Por ejemplo, si ellos me dan el nombre de una universidad, ¿yo le puedo cambiar ese nombre de universidad por otra? ¿Y de igual manera de más columnas? ¿O simplemente debo generar nueva información? También, de repente, al inicio pudo especificar que solamente deban ser 5 universidades y que sean tales y tales universidades, y lo podría haber generado también de esa manera. Pero si no lo especificamos, entonces toma cualquier dato al azar, ¿no? Ya, o sea, si la orden le doy desde el inicio con los nombres respectivos, lo va a generar con esa información. Así es. Y también, por ejemplo, si son datos numéricos, también podría especificar que estén en un determinado rango, o que sean mayores a un valor, o que sean menores a otro valor, y entonces, tomando en consideración todas esas indicaciones, genera también los datos para hacer las pruebas, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada, ingeniero. Adelante, profesora Doris, le escuchamos. Que active su micrófono. Ajá, sí. Profesor, hice una pregunta, no sé, no me escuchó, no me No, respondió. no activó su micro, solamente vimos que levantó la mano, pero no la escuchamos. Ay, disculpe. Yo le decía que si uno puede hacer de un resumen, por ejemplo, generar un gráfico en un tema cualquiera, un mapa mental que les pedimos a los alumnos, ¿no?
Así es, justo usted ha dado en la pregunta que yo iba, del tema que iba a pasar ahora, ¿no? En esta segunda sesión, gracias por por su pregunta, su participación. En esta segunda sesión vamos a ver gráficos, pero también diagramas, ¿no? Y entonces, cuando son diagramas, pues hay que tomar en cuenta otros puntos. Entonces, vamos a ver aquí quién hace mejor los diagramas. Vamos a indicarle a la IA que haga un diagrama y ese diagrama eh, vamos a ver cómo genera cada IA, qué IA es mejor generando diagramas, vamos a ver qué resulta. ¿Sí? Cada uno de ustedes también igual en su especialización, pues de repente tiene diferentes diagramas, ¿no? De repente un ingeniero químico tiene un diagrama de un proceso químico, sin embargo, de repente un biólogo tiene un diagrama totalmente distinto. Entonces, vamos a hacer algunas pruebas con la generación de diagramas. Luego les voy a pedir su participación para que ustedes puedan compartir los diagramas que hayan solicitado. Y entonces vamos a empezar con la generación de un primer diagrama. Voy a compartir nuevamente la pantalla para eh, probar, primero ver cómo es que podemos generar un, un gráfico, ¿sí? Voy a crear un chat nuevo, porque en el anterior hemos trabajado solamente con datos y cómo graficamos esos datos. Ahora lo que voy a pedirle entonces a la IA es que haga un diagrama, ¿no? Haga un diagrama. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que el método científico tiene pasos y podríamos decirle que haga un diagrama de los pasos del método científico. Entonces hay una secuencia de pasos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle eso, vamos a pedirle eso. Genera, en este caso, no le voy a decir que genere una imagen, pero sí le voy a decir que genere un diagrama, ¿sí? Para ver si cambiando el nombre, ¿no? Siendo más específicos, va a generar un, para ver qué genera. Si genera un gráfico programando con Python o genera una imagen como las que veíamos ayer de la célula, ¿no? Entonces vamos a decirle aquí, genera un diagrama, ¿no? Un diagrama que representa o que represente los pasos del método científico. ¿Sí? Voy a copiar esta orden porque también la voy a proporcionar en la otra IA. Bien, en este caso, ChatGPT ha respondido de la siguiente manera, ¿no? Nos dice a continuación, se presenta un diagrama conceptual, claro y didáctico del método científico estructurado en sus etapas fundamentales. Si hago clic en esta imagen, me parece que es una imagen extraída de la web, ¿no? Es una imagen extraída de internet y la ha colocado allí. Sí, porque en la parte inferior izquierda hay un link, hay un título que dice Esquema del método científico, foto y guía 2024. Y en el lado derecho puedo observar, o cuando coloco el mouse sobre el título, que está en la parte inferior izquierda, me aparece la URL
de la página web en la que ha extraído la imagen. Entonces, esto no está generado por ChatGPT, tampoco el segundo, porque también lo ha extraído de Internet. ¿Ok? Entonces, todos los gráficos que vemos aquí los ha extraído de Internet, no los ha generado. Bien, pero suele responder así, incluso en algunas otras preguntas, ChatGPT toma imágenes de Internet, las incluye en su respuesta, nos dice aquí la explicación de las etapas, nos dice el enfoque moderno, la visión futura, etc. Y luego dice, eh, recomendación innovadora para tus clases o proyectos, por ejemplo en IA o analítica, podrías implementar este diagrama como un flujo interactivo en D3JS, que es, digamos, un diagrama para la web, ¿no? Un pipeline automatizado en Python o un dashboard educativo con etapas dinámicas. Si deseas, puedo generarte este diagrama en formato editable SVG, PowerPoint o código HTML interactivo para tus clases o presentaciones. Entonces, finalmente, no ha generado el gráfico o el diagrama. Lo que está haciendo es respondiéndome con puro texto y luego me está preguntando si ya estoy de acuerdo con que me genere el diagrama en un formato editable. Tal vez en la siguiente vez le puedo decir que digamos, genere el diagrama en un formato X, ¿no? Digamos, en formato JPG, en formato PNG, en formato SVG, en formato HTML, etcétera. ¿Ok? Eh, a ver. El profesor Alfredo Arroyo me dice, me pregunta, ¿no? Si puedo usar software estadístico especializado eh, y luego los resultados llevarlos a la IA para la interpretación de los datos. Sí, es correcto, profesor. Eh, la mayoría, digamos, de las personas que trabajan con IA en investigación hacen eso, ¿no? Generan el gráfico usando un software especializado para estar totalmente seguros de que la gráfica que se está visualizando es correcta, pero se ayudan de la interpretación. En la interpretación se ayudan mucho de la redacción que escribe la IA respecto al análisis de del gráfico que se le proporciona, ¿no? Entonces, el análisis de los datos o del gráfico, la IA también se convierte en una herramienta importante para ayudarnos a verificar que no se nos haya pasado nada o que podamos agregar algún otro punto quizás que no hemos tomado en cuenta, ¿no? Bien, entonces seguimos con ChatGPT. Como vieron, respondió solamente en texto porque no especificamos al parecer el formato. Entonces le voy a colocar aquí, ¿no? Genera en formato editable. En formato editable y voy a especificar uh, en, en JPG. JPG. Vamos a ver. Vamos a ver cómo responde en JPG. Ya, cuando es JPG, miren, ha generado una imagen. Luego le vamos a pedir que lo genere en HTML interactivo para ver cómo genera, si sale mejor o no. Bien, ya generó el diagrama. Podemos ver que es un diagrama
que tiene bastante, digamos, diseño gráfico, ¿no? Si quisiéramos hacer este diseño, pues, tendríamos que tener un editor gráfico. Tal vez se parece mucho a los diagramas que se generan también en PowerPoint, ¿no? Eh, Bien, me parece aceptable el, el, el diagrama que ha generado. Vamos a pedirle ahora que lo haga en formato SVG. ¿Ya? A ver, en formato SVG. Fíjense que ya no especifico muchas cosas. Por ejemplo, ya no escribo genera el diagrama en formato SVG. Simplemente ahora digo, o le escribo en formato SVG. Y bueno, ya entiende que me refiero nuevamente al diagrama. El formato SVG es un formato que se creó para que pueda ser entendido por un navegador. Entonces, no es un lenguaje gráfico tan avanzado, pero sí es bastante simple, también potente, eh, y se usa mucho para la web, para poder publicar fácilmente un diagrama o para hacer incluso juegos para que funcionen en el navegador, porque es, digamos, un lenguaje para dibujar cosas en el navegador, ¿no? Bien, aquí está. Como ven, este diagrama es mucho más simple. Las flechas no están... Aquí ha habido un error en una de las flechas, ¿no? La flecha que llega a conclusión y decisión, la flecha está al revés, ¿sí? Para cambiar esa flecha, tendríamos que volver a darle la instrucción para que verifique el sentido de las flechas. ¿Ok? En el gráfico anterior no verifiqué las flechas. A ver, en el gráfico anterior sí generó todas las flechas en el sentido correcto. ¿Ok? Bien, esto ha sido generado con ChatGPT y ahora vamos a trabajar con Cloud. Luego vamos a pasar a Gemini. En Gemini también hay una herramienta potente para esta parte. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a copiar la primera orden que le di, que era generar un diagrama que represente los pasos del método científico. Listo. Bien. Fíjense en este diagrama. No sé qué les parece, pero me parece que este diagrama, bueno, me parece que este diagrama está mejor trabajado, se ve mejor que el último diagrama que generó ChatGPT, ¿no? Este diagrama de aquí. Este diagrama no fue tan bueno, incluso la dirección de la flecha estaba mal. El título es un título de color negro y hay un fondo gris oscuro. Entonces, como que no es tan correcto usar ese color sobre un fondo oscuro. En el caso de, en el caso de Cloud, veo que lo hizo mejor. He probado Cloud con otras
con otros casos y siempre me ha dado buenos resultados. Por eso es que lo elegí para las pruebas de hoy, porque siempre acierta, bueno, casi siempre acierta, eh, elaborando buenos diagramas. Entonces, cuando son diagramas, cuando hay que unir elementos con flechas, por ejemplo aquí, ¿no? Para la toma de decisiones, usa el rombo, que es el clásico símbolo que se utiliza cada vez que un algoritmo va a tener que tomar una decisión e irse por un lado o por otro. Entonces, eh, aquí también lo ha usado muy bien. Y, bueno, aquí le faltó, por ejemplo, ¿no? Si no se confirma la hipótesis, entonces reformular hipótesis. Entonces aquí la flecha llegó hasta aquí, hasta la altura de hipótesis, pero no, la flecha no llega, no llega al rectángulo 3, que es donde se formula la hipótesis. Ahí faltó tal vez girar, ¿no? Faltó agregarle ahí una parte adicional a la flecha. A ver, ahora también vamos a agregar otra herramienta. Vamos a agregar otra herramienta. Ayer vimos Gemini, ¿no? Pero voy a agregar ahora Notebook KLM o Notebook LM. Les comparto el enlace. Les comparto el enlace de Notebook LM. Notebook LM es una herramienta desarrollada por Google que, bueno, yo considero que es una de las herramientas más potentes que se ha desarrollado hasta ahora con IA, con inteligencia artificial generativa. Como su nombre lo dice, es Notebook, es, digamos, el cuaderno, pero con Machine Learning, ¿no? Con inteligencia artificial basada en aprendizaje automático. Entonces, esta herramienta es muy buena porque evita que tenga que escribir muchos prompts para poder llegar a un producto final. Entonces, a ver, voy a tratar en lo posible. Aquí, miren, la forma en cómo se trabaja con Notebook LM, yo le puedo dar aquí el nombre del cuaderno. Por ejemplo, método científico. Y aquí yo le debería proporcionar o añadir fuentes. Es decir, aquí yo puedo subir archivos o puedo buscar en la web, ¿no? Busca en la web método científico. Método científico. Bien, entonces, fíjense en el lado izquierdo, lo que está haciendo Notebook LM es buscándome fuentes que hablen sobre el método científico. ¿Sí? Listo, entonces, bueno, aquí, cuando ya encontró estas fuentes, las voy a importar, ¿no? Ha encontrado información en Wikipedia, ¿no? ¿Sí? Lo que puedo hacer es verificar de repente las fuentes, pero digamos que Notebook LM sabe seleccionar, digamos, las fuentes, son fuentes confiables. Pero no está mal que nosotros, digamos, verifiquemos de dónde está obteniendo la información, ¿no?
Entonces aquí tenemos varias fuentes. Y una vez que ya tenemos las fuentes, se activa, bueno, el chat siempre está activo. Yo aquí puedo hacer un resumen, por ejemplo, lista, voy a poder hacer lista los pasos del método científico. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración las fuentes que he obtenido, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen, no sé, 20 artículos para una investigación y entonces ustedes pueden añadir los 20 artículos a este cuaderno y le pueden decir, haz un resumen en audio. Entonces hacen un resumen en audio, generan el archivo y pues, no sé, mientras están haciendo, no sé, están viajando en el auto, en un auto, pueden reproducir el audio e ir escuchando mientras viajan, pueden ir escuchando un resumen de la información que han encontrado. Entonces, el resumen en audio sirve, por ejemplo, para jóvenes que están, por ejemplo, en Lima, toman un metropolitano y está lleno el bus, ¿no? Y pues están, digamos, viajando media hora, una hora. Esa media hora que van en bus y que de repente es difícil abrir un libro, o estar en el teléfono leyendo, es mejor escuchar un audio, ¿no? Entonces se puede generar el audio en base a la información que uno quiere escuchar, ¿no? Es el resumen digamos, en este caso, por ejemplo, de los pasos del método científico, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se llevan a cabo? Etc. Entonces, ¿de qué se trata cada paso? Esto se puede convertir a audio y se puede ir escuchando. Pero también se puede, aquí tenemos nuevamente el menú en el lado derecho, podemos hacer un resumen del audio, podemos generar una presentación. Entonces aquí también puedo, a ver, una presentación corta nada más para que no se demore mucho a la hora de generar el documento. Diapositivas del presentador, diapositivas visuales, claras, con puntos claves que te verán mientras hablas. Listo. Selecciona el idioma español. ¿Ok? Listo. Añade un esquema general o guía a la audiencia o estilo de enfoque. Crea una presentación para principiantes con estilo llamativo y divertido, centra las instrucciones paso a paso. Listo. Esto ya está, digamos, preestablecido. Le vamos a dar clic en generar y va a empezar a generar el PPT, ¿sí? La presentación de estos 10 pasos del método científico. Pero si ustedes ven debajo, también tenemos un resumen en video de los 10 pasos, perdón, de los pasos, no son 10, pero de los pasos del método científico, ¿no? También puede generar un mapa mental, puede generar un informe, un reporte, ¿no? Un documento. Más o menos tendría este contenido que nos ha respondido a través del chat. Pero si no hubiéramos escrito nada en el chat y estuviera vacío el chat, hubiera generado el informe, ¿no? Con digamos, con el resumen de las fuentes. Luego tenemos tarjetas didácticas, imágenes, digamos, que pueden ayudarnos a entender el tema. Un cuestionario, si tenemos, digamos, un tema especial y queremos hacerle unas preguntas a los estudiantes, pues aquí también podemos generar un cuestionario que nos dé una idea de todas las preguntas que podemos hacer respecto al tema. También les sirve a los estudiantes porque el cuestionario sería una especie de un simulacro de autoevaluación para saber si todo lo que leyeron, oyeron o vieron a través del mapa mental les ha servido para poder comprender el tema. Y también infografía, ¿no? Entonces también podemos generar una imagen que nos dé todos los datos importantes de las fuentes, en este caso del tema del método científico. Y también tabla de datos en caso de que hayamos
buscado como fuentes muchos datos y querramos tabularlos. Entonces, esos datos también pueden convertirse en una tabla. Aquí aparece ya, digamos, la orden de generación de la presentación. Va a tardar un poco, ¿no? Voy a hacerle clic en mapa mental. De repente, también empieza a generar el mapa mental en base creo que ya lo terminó, el mapa mental. Sí, ahí está el mapa mental. Es un mapa mental interactivo. ¿No? Por ejemplo, nosotros queremos solamente los pasos del método científico. De toda la información que he encontrado, ha hecho el mapa mental, ¿no? Entonces, si nosotros solamente queremos ver los pasos, entonces, solamente desplegamos la parte del mapa mental. Voy a nuevamente a visualizarlo. Fíjense, ahí está, ¿no? Y tenemos la opción en la parte superior derecha de descargar el mapa mental, ¿no? La imagen que tenemos aquí. Si queremos descargar esta imagen, hacemos clic en la parte superior derecha y descargamos la imagen que tenemos actualmente. Si le queremos agregar la historia o otros tipos de elementos, también lo podemos desplegar. ¿Okay? Entonces, si están buscando ustedes una herramienta que les sirva para generar un mapa mental, una infografía también, entonces, igual, tienen aquí en Notebook LM una herramienta para generar este tipo de diagramas, sobre todo los mapas mentales, ¿no? Los mapas mentales, también las tarjetas didácticas. Ahora vamos a generar tarjetas didácticas. Vamos a generarlas. Algunos elementos tardan más que otros, ¿no? Tomen en cuenta que cuando le he dado la orden de presentación, la presentación se basa en todos los contenidos de las fuentes, ¿sí? Entonces, si no queremos que tarde mucho la generación de un PPT, por ejemplo, lo que podemos hacer es darle solamente la información que va a ir en el PPT. Por ejemplo, si yo quiero que solamente en la PPT vaya los pasos del método científico, entonces le puedo subir un PDF que solamente tenga los pasos del método científico. Si yo le subo un libro de metodología de la investigación científica, la presentación, si yo le hago clic en presentación, lo que va a empezar a generar son todas las PPTs para representar o para exponer todos los temas que hay en el libro, ¿sí? Entonces, cuando especifiquemos las fuentes, hay que colocarle fuentes específicas para que no tarde, ¿no? Por ejemplo, aquí yo cargué toda la información referente al método científico y aún sigue generando la presentación, ¿no? En cambio, en el caso de las tarjetas, no ha pasado eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, ha generado una tarjeta, dice qué es el método científico, ¿no? En qué consiste el pilar de la reproducibilidad. Las tarjetas incluyen la respuesta,
¿no? Entonces, uno puede ir viendo la respuesta, ¿no? Es el conjunto de pasos. ¿Qué cosa es el método científico? Y eh, lo puedo ir validando, ¿no? Estas tarjetas se usan a modo de repaso, ¿no? De lo que he estudiado. Y una vez que me hace la pregunta, pues yo puedo ver la respuesta, ¿no? ¿Cómo es la respuesta? Si la respuesta se- es, es similar a la que he respondido. Y eso me va ayudando a saber si el cuestionario, ¿no? Eh, me ayuda a validar si he comprendido todos los puntos que he estudiado. Entonces, aquí tenemos las tarjetas. Es una forma para esto. Entonces, Notebook LM se convierte o es una herramienta de inteligencia artificial generativa que nos ayuda a estudiar, ¿sí? Nosotros le proporcionamos las fuentes, todo lo que queremos estudiar, y entonces nos genera contenido, ¿no? Nos genera audio para poder escuchar, tipo un podcast, ¿no? Una entrevista, nos ayuda a escuchar la entrevista en donde hay una persona que domina el tema y está explicando cosas y hay otra persona que está preguntándole respecto al tema. Y entonces se vuelve una conversación bastante entretenida y todo lo que se habla es del tema que hemos proporcionado, ¿no? Ya se generaron, me parece, las PPTs. Bien, ahí ya se generó la PPT, miren, el motor de conocimiento, de evolución, filosofía y futuro del método científico. Eh, entonces aquí tenemos las diapositivas que ha generado, ¿no? ¿Y cómo las bajamos? ¿En qué icono nos permite bajar las diapositivas? ¿Cómo las podemos descargar? Sí, aquí tenemos en los puntos, en los 3 puntos tenemos la opción para poder descargar en PDF y en PPT. Entonces ahí ya las descargamos en PPT. Vamos a ver. Ya lo descargué en PPT, voy a abrirlo en el archivo PPT y les voy a compartir cómo se ve en el PPT. Gracias. Bien, voy a compartir el PPT. Ahí está, ¿no? Está el archivo PPT. El contenido de los PPTs son imágenes, ¿ya? Miren, son imágenes. Toda la imagen la ha generado la IA. Son imágenes. Entonces, si yo quisiera cambiar el título, no puedo cambiar el título. ¿Sí? Porque lo que son en realidad son imágenes, ¿no? Una imagen después de la otra es poco editable, ¿no? Es poco editable. Bueno, no se puede editar. Y además, pues, también para tomarlo en cuenta, es que en la diapositiva dice, ¿no? En la parte inferior derecha, dice Notebook LM. ¿Qué es lo que se recomienda ahora, no? Cada vez que alguien genere un contenido con IA generativa, hay que especificar que ese contenido sea generado con IA generativa. Entonces aquí en la parte inferior derecha dice, ¿no? Notebook LM. Porque, bueno, toda la diapositiva ha sido generada con la herramienta, ¿no? Aunque es pequeño el logo, pero se especifica, ¿no? Se especifica que todo lo que se está visualizando está generado con inteligencia artificial.
La forma en cómo se visualiza, bueno, el estilo tal vez también lo podemos especificar al momento de generarlo, ¿no? Pero es de ayuda, ¿no? Nos da una idea más o menos de qué elementos podemos considerar, cuántas diapositivas más o menos podemos tomar en cuenta para la presentación, etcétera, ¿no? Entonces, Notebook LM es una muy buena herramienta para estudiar, ¿no? Vemos varios elementos, ¿no? El cuestionario, la infografía, ¿no? La infografía también. Aquí tenemos infografía para poder en una sola imagen representar, digamos, el conocimiento. Pero lo que consultó el profesor respecto al mapa mental, sí, ¿no? Hemos podido observar cómo se ha generado el mapa mental y se puede extraer eso como en formato de una imagen, ¿no? Se puede extraer como una imagen. No sé si hay preguntas, pero alguien levantó la mano. Bien, se acaba de compartir el link para el registro de la asistencia. En el chat lo pueden encontrar para que se puedan registrar. Bien, hemos llegado al final de la sesión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de concluir. El profesor pregunta, el prompt, ¿a cuál prompt se refiere el profesor? ¿De Notebook LM? En KLM, hemos usado el menú que aparece en la parte derecha de Notebook KLM, ¿no? El único prompt que yo escribí fue este de aquí, que dice lista los pasos del método científico. Bueno, no hizo una lista, bueno, sí hizo la lista, pero la lista la hizo bastante extensa, ¿no? Porque colocó el nombre del paso y empezó a explicar cada uno de estos pasos. Entonces, no fue una lista simple, tiene mucha información la lista, y luego agregó otros contenidos adicionales. Pero lo que sí nos ha ayudado para generar otro tipo de contenidos es el menú de la derecha, ¿no? Que nos ha permitido poder generar una presentación, un mapa mental, las tarjetas didácticas, ¿no? La infografía también. Acabo de generar la infografía. Ahí está la infografía, ¿no? Como ven, está ahí la infografía del método científico, en base a toda la información de las fuentes que seleccionamos en un inicio. ¿Sí? No sé si queda alguna pregunta, alguien que quiera participar. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, muchas gracias a ustedes por la atención, por su participación también. Nos encontramos entonces el día de mañana con la última. Muy bien, doctor, muchas gracias también.